El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso con el tema de elaboración de matrices Hipersen. Un tema muy importante, bueno, que tenemos que saberlo, ¿no? Y sobre todo conocer su aplicación, ¿no? Cómo construimos una matriz Hipersen línea base. Sobre todo va a estar enfocado a ello. Visto que también existe otro, digamos, otro tipo de hiper C, ¿no? Quizá ya lo han escuchado o lo están utilizando en sus trabajos o en sus instituciones, ¿no? Que es el hiper C continuo. Eh, Tienen mucho que ver, digamos que el hiper C continuo es un producto del hiper C línea base, pero en definitiva partimos cualquier proyecto nuevo o cualquier actividad, trabajo que se requiere realizar, siempre partimos desde la matriz y per se línea base. Entonces, nuestro tema del día de hoy se enfocará en ellos sustancialmente, ¿no? En su mayor parte. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Ahora voy a compartir mi pantalla. Solamente por favor les pediría que me confirmen si es que se mira. Sí, por favor, me confirman que ya se visualiza la presentación. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Eh, Empezamos, ¿no? El objetivo de esta sesión va a ser conocer la importancia y metodología, ¿no? De elaborar un estudio per se, las empresas o instituciones, ¿no? Obviamente, el IPRC la matriz IPRC se encuentra en la etapa de planificación de actividades, ¿no? La primera parte de un proyecto, que es la planificación. Dentro de una de las actividades que se realiza dentro de la planificación está la elaboración de esta matriz IPRC. En ella ya tenemos definido todos, bueno, parte de un proceso previo, ¿no? Que es o de una actividad previa que es el mapeo de procesos, ¿no? Y a partir de este mapeo de procesos, vamos a desarrollar nuestra matriz IPRC, ¿no? Una matriz en donde justamente están los procesos, las actividades y las tareas. Y para cada una de estas actividades se van a identificar, pues, ¿no? Los peligros, se van a evaluar los riesgos y se van a definir controles de acuerdo a una jerarquía. Y bueno, ¿no? Obviamente va a quedar un riesgo residual después de la aplicación de controles, pero digamos el objetivo es que eh, de la evaluación de los riesgos, aquellos riesgos, ¿no? Que tengan un nivel de medio a alto, sobre todo los altos, pues puedan ser reducidos, ¿no? Para que nuestros trabajadores, ¿no? Tengan un ambiente más seguro para desarrollar sus actividades. Otro punto de la matriz per se es que debe estar, debe estar en un lugar visible, ¿no? Cerca o en el lugar en donde se ejecutan las tareas. Es también muy importante porque normalmente en auditorías se solicita, ¿no? No solamente se solicita que el documento esté en físico, también podría ser virtual, pero mejor es tenerlo en físico. Sobre todo es que este documento sea conocido por los
trabajadores, ¿no? O por los involucrados. Eh, Puesto que en la matriz y per se desarrollan todas las actividades, ¿no? Digamos, de la empresa o del proyecto, digamos que como se dividen en procesos y en actividades, no es, digamos, necesario que todo el personal conozca toda la matriz y per se, ¿no? Porque habrán procesos o algunos colaboradores no participarán pues, en todos los procesos, ¿no? Entonces, digamos que la capacitación estaría enfocada un poco, digamos, específicamente a las actividades que va a realizar. Eso sí, ¿no? Ahí sí es, digamos, obligatorio que nuestros colaboradores sí conozcan a detalle la matriz y per se, ¿no? Los peligros, los riesgos, y en tanto también puedan saber cómo interpretan esa matriz, ¿no? Inclusive a mí, ¿no? En mi experiencia, en las diferentes experiencias que he tenido, inclusive auditores hacían las consultas a los trabajadores sobre cómo es que se obtenían estos, o cómo se hacía la evaluación de los riesgos, ¿no? Porque en la matriz aparecen números, colores, qué significa, por ejemplo, un 4 o un 3, ¿no? Bueno, eso ya va a depender de la matriz que estemos usando, ¿no? Para hacer la evaluación de riesgos, pero por lo menos sí es importante que a nuestros trabajadores sepan, ¿no? Lo básico, pero que entiendan para qué sirve y cómo es que también un poco se elabora, ¿no? Esta matriz y per se línea base. Muy bien. Entonces, como todo lo que estamos viendo hasta el momento y también lo que vamos a nuestros temas, nuestros dos temas siguientes, todo está enmarcado dentro de la normativa legal, ¿no? Entonces, por ende, es obligatorio su cumplimiento, ¿no? En este caso, la matriz I per se o el I per se, ¿no? Tiene su base legal en lo que es la ley 29783, ¿no? Ya conocemos que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo en ello, ¿no? Casi todo, en realidad todo lo que tiene que ver con seguridad y está normado, está dentro de esta ley, ¿no? Y bueno, ya también hemos comentado que los reglamentos aprobados por decretos supremos nos indican cómo implementar la ley, ¿no? Cómo se implementa lo que dice la ley. Bueno, también tiene su capítulo que hace referencia a lo que es el IPERSE. Y normas sectoriales también, ¿no? Como el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, también lo menciona, ¿no? También lo menciona aquí, ¿no? En el capítulo 9, artículo 95, ¿no? Un capítulo solamente para abordar lo que es el IPERCE, líneas base, ¿no? De estos puntos, el IPERCE continuo que les mencionaba al inicio, se refiere, ¿no? A las actividades diarias al inicio y durante la ejecución de las tareas. No, este IPER-C continuo se realiza mm, cada vez que se vaya a ejecutar una tarea o una actividad. Por lo general, pues es diario, ¿no? Para cada área de trabajo. Y también es un documento, pues, una herramienta de gestión obligatoria, ¿no? Que deben de realizar los trabajadores, como indica al inicio. Al inicio, sobre todo al inicio, pero que conforme avanza digamos, la jornada de trabajo o la actividad, puede tener algunas modificaciones, inclusiones de nuevos peligros que pueden ir apareciendo, ¿no? Por eso tiene el nombre de continuo.
porque no es que simplemente lo que aparece al final o al inicio, lo que detectamos u observamos al inicio, se va a mantener durante todo el turno, ¿no? Por ejemplo, eh, un buen ejemplo que suelo poner es en época de lluvia, por ejemplo, en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo de la sierra, en en esta época llueve, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Digamos, ¿no? Al inicio de la jornada estuvo soleado, o sea, estaba el cielo despejado, una que otra nube quizá, pero no había lluvia, ¿no? Pero ¿qué suele suceder, ¿no? Ya los trabajadores colocan como peligro lluvia o tormenta eléctrica, pero en ese momento no había nada todavía. No, es muy probable que al mediodía o en la tarde sí aparezca la lluvia o inclusive una tormenta eléctrica, ¿no? Pero si yo, digamos, como auditor voy y reviso ese documento hiperse continuo, 9 de la mañana, y veo lluvia, en ese momento me doy cuenta pues de que encima está soleado y que no hay ese peligro, no está presente en ese momento, ¿verdad? Puede ser puede ser un tema de observación, ¿no? Porque en realidad puede ser que te hayas guiado de tu hiperse anterior, del día anterior, que sí llovió y ya lo colocaste, te adelantaste, o se adelantaron, ¿no? Los trabajadores. Pero digamos que a mi parecer no estaría bien, ¿no? Entonces, se colocan los peligros con los que convives en ese momento, o los que están presentes en el momento en que tú haces tu hiperse. ¿Ya? Bueno, y por eso tiene el nombre de continuo, ¿no? Que puede ser modificado durante la ejecución de las tareas. Bueno, en el IPRC, que es una metodología, ¿no? Tiene digamos, tres partes, ¿no? La primera sería la identificación de los peligros, ¿no? La segunda, la evaluación del riesgo. Y la tercera sería la implementación de los controles, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Que es identificación de peligro, ¿no? Y para ello tenemos que saber pues, qué es un peligro, ¿no? Por ejemplo, la norma nos dice que un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, ¿no? A personas, equipos, procesos y medio ambiente. Bueno, pero quizá este concepto sea un poco complicado, ¿no? De entender, ¿no? Para algunas personas y sobre todo quizá para nuestros colaboradores. Entonces, ¿cómo le explicaríamos qué es un peligro, ¿no? Así en palabras más sencillas. Mm, Podría ser una buena definición, ¿no? Que sea entendible, que un peligro es todo aquello capaz de con la capacidad de causar daño, ¿no? Siempre y cuando interaccionemos con ese objeto, con ese equipo o hasta con una persona, ¿no? Entonces ahí el elemento clave es la interacción, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, si nosotros suponemos que estamos dentro de nuestra oficina, ¿no? Dentro de nuestra oficina y a 100 metros está circulando un equipo pesado, un volquete, digamos, ¿no? Por por alguna vía. Ese volquete pues no va a suponer un peligro para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, ¿no? Que estamos a 100 metros y dentro de nuestra oficina o dentro de de una casa o un ambiente cerrado. No va a suponer un peligro porque no estamos en interacción, ¿no? Con ese equipo, no estamos cerca.
¿no? Pero sí podrá suponer un peligro para las personas que se encuentren, pues, ¿no? Cerca a ese volquete o equipo, ¿no? Que está circulando. O inclusive va a corresponder como peligro para el mismo operador, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Imagínense ¿no? Imagínense que están con herramientas al costado, ¿no? Por ejemplo, un martillo. Así de por sí el martillo no representa ningún peligro, ¿verdad? Porque está dentro, por ejemplo, puede estar en el suelo o dentro de su caja, dentro de la caja de herramientas. Ese martillo, destornillador, desarmador no va a representar ningún peligro, ¿no? Mientras nosotros no lo manipulemos o mientras otra persona no lo manipule, ¿no? Obviamente una persona que esté también cerca. En el momento en que yo interacciono con ese martillo, por ejemplo, lo saco de la caja para clavar en ese momento ese martillo, recién se va a poder considerar como peligro, ¿no? Porque hay una interacción. En este caso hay una manipulación de esta herramienta para realizar una acción o una actividad. Y manipular ese martillo sí ya va a conllevar a que el martillo se convierta en un peligro, ¿no? Y seguramente va a haber un riesgo, ¿no? Va a conllevar a que tenga un riesgo y ahí es cuando se materializa el peligro. ¿Ok? Entonces, redefiniendo lo que es peligro, sería pues no todo aquello que nos rodea, pero eh, en la cual nosotros interaccionamos con ese objeto. ¿Ya? Entonces, digamos que la palabra clave ahí es interacción, ¿no? La interacción. Si ustedes están sentados, ¿no? Y quizá bueno, en la habitación más próxima en la que esté haya eh, un tomacorriente o un enchufe, bueno, ese tomacorriente enchufe no va a suponer ningún peligro para usted, ¿verdad? Pero en el caso que ustedes quieran ir y conectar a ese tomacorriente algún aparato eléctrico, recién va a suponer ese enchufe o tomacorriente un peligro para nosotros, para usted. Muy bien. Y aquí, ¿no? ¿Qué peligros observamos? Bueno, como buenos supervisores de seguridad o ingenieros de seguridad, nuestro sentido de la observación tiene que estar, digamos, un poco más desarrollado que el resto, ¿no? Entonces, en cada situación a la que nosotros nos enfrentamos diariamente, tenemos que aprender a reconocer peligros, ¿no? Entonces, viendo aquí las imágenes, podemos determinar algunos peligros, ¿verdad? Algunos peligros que sí son, digamos, muy eh, visibles o muy obvios. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, ¿no? Aquí hay un equipo, ¿no? Que no está aislado ni siquiera del operador, ¿no? Y en este caso, claro, muy bien, sería la manipulación del equipo, ¿no? Bueno, que hace agujeros, creo, en los metales, ¿no? Como un taladro. La manipulación, ¿no? Porque si este señor que está manipulando no estuviera en contacto con esta máquina y estuviera 10 metros quizá o 5 metros, no le representaría mayor peligro, ¿verdad? Pero ya el simple hecho de interaccionar, ¿no? Y de operarlo o manipularlo, ya le va a representar un peligro. Entonces, aún así, ¿no? Por la falta de guarda que pudiera tener, de todas formas se convierte en peligro, ¿verdad? En este caso, el nivel de riesgo sí es alto, ¿no? Porque está en contacto directo.
Inclusive puede que es su mano, esta mano, la mano izquierda sería del operador, entra en la línea de fuego del taladro, ¿no? Entonces, seguramente el nivel de riesgo debe ser alto. En este otro lado, en la imagen de la derecha, igual, ¿no? Tenemos un equipo en movimiento, ¿no? Que está haciendo una zanja. Y vemos, pues, claramente, ¿no? Acá una persona dentro de la zanja, ¿no? En realidad acá hay varios peligros, ¿no? El equipo en movimiento, claro, la operación de equipo pesado, la misma zanja se convierte en un peligro, el terreno irregular por encima, los escombros, ¿no? Los montículos de tierra. Entonces, se ve, ¿no? Se observan varios peligros. Y bueno, ¿cómo empezamos a realizar nuestra matriz, ¿no? Eh, claro, empieza con la identificación de peligros y, por ejemplo, cuando vamos a realizar nuestras actividades o las planificamos, tenemos que considerar, pues, ¿no? A qué peligro nos vamos a enfrentar. Eso parte también de experiencias previas, ¿no? Porque normalmente actividades, ¿no? Se realizan, no vamos a decirlo de forma similar, pero guardan bastante relación, ¿no? Por ejemplo, si la tarea o el trabajo a realizar es reparación de una faja transportadora, por ejemplo, eh, van a haber peligros que van a coincidir, ¿no? En varios trabajos, pero se van a añadir nuevos peligros de acuerdo al lugar, ¿no? Porque los lugares sí son diferentes, pero la actividad digamos que es similar. Entonces, a partir ya de experiencias previas, de trabajos anteriores, nosotros podríamos ya tener una lista, una prelista de peligros a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Añadiendo, claro, el ambiente, ¿no? El nuevo lugar donde se va a realizar, ¿no? Eso sí va a cambiar. También la nueva gente, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en general va a haber ya algunos peligros sustanciales, ¿no? Que siempre aparecen cuando, digamos, estoy haciendo este trabajo de mantenimiento de fajas transportadoras, por ejemplo, ¿no? O reparación de un vehículo, o cambio de llanta, por ejemplo, ¿no? De neumático. Va a haber. Entonces empiezo con una lista de peligros que podrían aparecer en mi actividad, ¿no? Cuando realizo mi planificación, ¿no? Y así voy a ir haciendo una lista para luego evaluar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen igual, ¿no? Vemos una serie de muchos ejemplos de peligro. Por ejemplo, aquí en esta zona, grasa derramada. Sí, pues se convierte en un peligro. Peligro para las personas que transiten por esa zona, ¿no? En este caso, por aquí había una persona que pasó, ¿no? Pasó cerca, ¿no? Para esa persona fue peligro, ¿no? O sea, se convirtió en un peligro cuando estuvo transitando por esta área. ¿No? Para esta persona quizá no, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Está lejos. Más bien va esta persona, tendrá o estará expuesta a otros peligros, ¿no? Si se dan cuenta por aquí hay bastante desorden, hay inclusive maderas con clavos, ¿no? Y que podría tranquilamente pisar. Este peligro no es el mismo que para esta otra persona que está en este montacarga, ¿no? Entonces, para esta persona que está en el montacargas, le afectará o estará propensa de ser afectado por otros peligros, en este caso su propio montacarga, o inclusive el agujero que está acá, ¿no?
desagüe o tapa de alcantarillado que está abierta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación de las personas, ¿no? Le va a corresponder peligros, ¿no?, que estén asociados a la actividad que están realizando. Entonces, inicio haciendo una lista, ¿no?, de los peligros que yo puedo contemplar al momento o cuando voy a realizar mi tarea. También son peligros los actos y condiciones. ¿Ok? ¿Qué es un acto subestándar? Ya, pues es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Acción o práctica incorrecta. Normalmente, un acto subestándar o que es común, ¿no? Es no seguir el procedimiento, el PETS. Y normalmente no seguir el PETS conduce a un accidente o se convierte en una causa de un accidente, ¿no?, cuando ocurre. No seguir adecuadamente los pasos de mi procedimiento. Muy por encima que acto subestándar normalmente eh, es considerado como una principal causa de accidente en un 96%, ¿no? Eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Que el 96% de accidentes son generados por actos subestándar. Bueno, entre ellos pues tenemos no exceso de confianza, no seguir el procedimiento, operar equipos sin autorización, no seguir las reglas, ¿no?, falta de orden y limpieza, etc. Y también, miren, por ejemplo, aquí, en estas dos imágenes, son accidentes, ¿no? Bueno, en el de la izquierda sí fue ya un evento, ¿no? Un accidente que fue causado por un acto subestándar, ¿no? En este caso, seguramente el operador de grúa no realizó un adecuado plan de izaje y quiso levantar una carga o izar una carga que excedía la capacidad de la grúa. Uno es eso, y también si se fijan, las gatas de la grúa no han sido extendidas completamente, no fueron extendidas. Entonces, no había estabilidad, no había una adecuada estabilidad en la grúa y, claro, al momento de querer izar, la grúa se voltea, ¿no? O se ladea, ¿no?, a un costado. ¿Quién manipuló la grúa? Un operador, ¿no? Un operador que no siguió el procedimiento y se convierte en un acto subestándar. Y bueno, aquí también, algo que también es común ver en las ciudades, ¿no? En nuestras obras civiles, en las que los trabajadores, pues, eh, incumplen, ¿no? O cometen muchos actos subestándar, ¿no? Poniendo en peligro su vida, su seguridad y, en algunos casos, la de sus compañeros, ¿no? Como este operador también, pues, ¿no? Porque él también comete un acto subestándar. No solamente es el que está sobre la cuchara, ¿no?, de la retroexcavadora, sino también el mismo operador, ¿no?, que permite o que ejecuta, ¿no?, subir o usar la máquina como si fuera un elevador, ¿no? Entonces, eh, son ejemplos claros, ¿no?, de actos subestándares, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? También está lo que es condición subestándar. Bueno, son condiciones del entorno, ¿no?, que pueden causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está queriendo hacer un agujero en la pared, ¿no? Pero en vez de usar su escalera, se coloca baldes para poder llegar, ¿no?, a la altura deseada. Bueno, eso se convierte en un acto subestándar, ¿no? Pero si vemos en la imagen de la izquierda, por ejemplo, ¿no?, esta escalera que según ¿no?, el estándar o las normas
que indica, ¿no? Que esta escalera debería sobrepasar 1 metro por lo menos y debería estar asegurada en la parte superior, ¿no? O asegurada a una estructura fija. Ya se convierte en una condición insegura, muy aparte de que falta orden y limpieza aquí, ¿no? Pero si se ponen a pensar, esta escalera no ha sido responsabilidad de que alguien la coloque, ¿no? O sea, esta escalera no ha venido, no se ha materializado ni ha venido volando para colocarse así, ¿no? Tal cual como está. Tuvo que haber alguna persona, algún encargado de colocar esta escalera o de usar o de elegir esta escalera para realizar un trabajo, pero no la colocó con todas las normas de seguridad mínimas, ¿no? Como ya les comenté, ¿no? 1 metro, que sobresalga 1 metro, que esté asegurada, que la parte inferior esté libre de obstáculos o de materiales. Entonces, al final, digamos, también se convierte en un acto subestante, de alguien cuya responsabilidad era trabajar en esta, ¿no? Sea usando una escalera, ¿no? Pero que no supo elegir quizá la escalera más adecuada, no pudo limpiar su área de trabajo. Entonces, también conlleva o podría tratarse como un acto inseguro, ¿no? Un acto subestante. Y aquí, pues, nuevamente, lo mismo, ¿no? Vemos construcciones, ¿no? En la ciudad en las que se incumplen las normas mínimas de seguridad, ¿no? Y que eh, normalmente son eh, plausibles, ¿no? De sanciones cuando la autoridad viene y fiscaliza estas obras. Entonces, igual, ¿no? Esta es una condición subestándar porque esta rampa, pues, no es segura, ¿no? Para transitar. Lo hacen porque seguramente por aquí suben con sus buis, con sus carretillas, llevando material. Bueno, pero no, esto debería tener un diseño de ingeniería con una memoria de cálculo, ¿no? Que me asegure de que va a tener las resistencias mínimas para el tránsito a cierto peso, etcétera, con todas las medidas eh, que se puedan evaluar para determinar que es seguro transitar por ahí. Igual, ¿no? Se hacen una lista de condiciones o estándares, ¿no? Que me pueden ayudar también a elaborar mi matriz per se. Otro tipo de peligros que también se consideran en las matrices son estos de aquí, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, pero que se les denomina agentes de riesgo. Ya no hay que confundirnos con lo que es el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué se le llama agente de riesgo? Esto sobre todo está relacionado con lo que es peligros a la salud. Ya, si se dan cuenta, estos peligros de aquí, físicos, químicos, biológicos, incluidos los, incluidos los psicosociales y disergonómicos, están relacionados con daños a la salud, ¿no? Por ejemplo, entre los físicos tenemos al ruido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una persona está, digamos, trabajando continuamente en un ambiente con ruido, ¿no? Que sobrepase el límite máximo permisible, ¿no? Por ejemplo, para 8 horas de trabajo es 85 decibelios. El ruido va a afectar a su audición, ¿no? Y con el tiempo va a degradar este nivel auditivo hasta el punto de quedar sordo. Entonces eso ya es un problema de salud.
¿no? Entonces, por eso, a este tipo de peligros se les denomina agentes de riesgo, ¿ya? Pero son peligros, ¿no? Y se dividen en estas clases, ¿no? Físicos, como el ruido, la radiación, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar es un tipo de peligro físico o agente de riesgo físico. Entre los químicos tenemos gases, vapores, polvo, todos los productos químicos, ¿no? Grasas, aceites, porque el contacto o la manipulación de ellos es, pues, pueden conllevar también a riesgos a la salud. Y los biológicos mucho más, ¿no? O sea, de la misma forma, ¿no? Porque también afecta, puede afectar a la salud de las personas o de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el virus, ya, pues un virus bien conocido, ¿no? El COVID-19, ¿no? De hace unos años. Es un agente de riesgo biológico o peligro biológico, se le puede. ¿No? También están bacterias, hongos, parásitos. ¿No? También, como les comento, hay que incluirlos en nuestra identificación o en nuestra lista de peligros, ¿no? De acuerdo a nuestras actividades que vayamos a realizar. Los psicosociales igual, ¿no? El estrés laboral, sobrecarga de trabajo, sobre todo va a afectar a la capacidad psicológica, ¿no? De las personas, que también tiene que ver con la salud. Y los disergonómicos de igual forma, ¿no? Por ejemplo, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, ¿no? Posturas forzadas van a provocar quizá que nuestros trabajadores contraigan enfermedades musculoesqueléticas. Por ejemplo, lumbalgias, hernias, ciertos trastornos en las articulaciones, ¿no? Y que al final van a impactar en su salud, sobre todo en la salud de ellos. ¿Ya? Entonces también debemos de considerar en nuestra lista de peligros. Ya pues, ¿no? Una vez que ya hemos elaborado o identificado a la mayoría de peligros, ¿no? Ya conforme el trabajo inicia, conforme el trabajo se desarrolla o se ejecuta, esta lista puede aumentar, ¿no? Se pueden agregar más peligros. Nuestra matriz es susceptible de tener actualizaciones, modificaciones. No es que la matriz la elaboro al inicio, ¿no? Por un tema de cumplimiento de requisitos y ya se queda así hasta el final del proyecto o del trabajo, ¿no? Normalmente siempre tiene sus revisiones y conforme avanza la ejecución del proyecto, se pueden ir agregando nuevos peligros que van apareciendo, ¿no? Que no fueron identificados al inicio. Y es lo normal que sucede. Entonces, ahora ya nuestros peligros están identificados, o la mayoría, pasamos a lo que es el riesgo, ¿no? Y aquí nos detenemos un poco en lo que es algo que hay que tenerlo, digamos, presente, ¿no? Que no todas las personas perciben el riesgo de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo de la imagen de la derecha, ¿no? Una montaña rusa, ¿no? Para algunas personas esto les parecerá pues divertido, ¿no? Les son de repente tienen ciertas preferencias por este tipo de juegos, ¿no? O de entretenimiento y disfrutan, ¿no? Digamos, darse un paseo, una vuelta por todo el circuito. Pero para otras, quizá no. Y por más que le pagues la entrada, ¿no? Por decirlo así, no van a querer ni subirse, porque pueden tener cierta fobia o pueden considerar de que no es seguro. Digamos que porque
podría ser que la estructura no esté bien, eh, bien diseñada o bien instalada y quizá, ¿no? Para su mala suerte, piense así, ¿no? Para su mala suerte, se suba y suceda algo. Entonces, el riesgo no es percibido por todos de la misma forma. Para algunas personas, como les comento, esto será eh, algo divertido y para otras no. ¿No? Inclusive para las personas que es divertido pueden considerar, ¿no? De que pueden correr cierto riesgo, ¿no? Pero no lo consideran muy elevado, ¿no? Y prefieren, se inclinan más por pasar un momento para ellos, agradable, emocionante y se suben, ¿no? Pero para otras no. Y es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de velocidad, por ejemplo. Quizá esta velocidad para algunos les parezca poco, ¿no? O no les parezca poco, pero les parezca normal, ¿no? Algo que no está ni mucho ni tampoco muy exagerado. 130, digamos. Pero para otras, pues, no. Pueden considerar que ya se ha excedido el límite, más allá de los límites de velocidad en carretera. Pueden considerar de que se ha excedido ya, digamos, lo normal para ellos, que es viajar en auto. Para ellos quizá una velocidad segura sea ni siquiera 100, ¿no? 80 o 70 o inclusive 60. Entonces perciben el riesgo de diferente forma, ¿no? Y hablando de riesgo, ¿qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidades. Puede haber una alta probabilidad de que el peligro con el que estamos conviviendo, o al que estamos expuestos, ¿no? Se materialice durante la ejecución de nuestros equipos y nos genere daños, o no. También puede ser una probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a evaluar el riesgo, ¿no? Y a decir si el riesgo al que estoy expuesto es alto, medio o bajo, ¿no? Esto ya va a depender de la escala que yo use para evaluar los riesgos, ¿no? Los riesgos a los que estoy expuesto. Normalmente se hacen esas tres, bueno, riesgo alto, medio o bajo. Pero inclusive hay lugares, organizaciones que incluyen un nivel adicional, ¿no? Entre el medio y el alto, ¿no? Y le llaman monitoreable. Bueno, pero ello ya es decisión, digamos, de qué metodología o de qué escala van a usar, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Pero lo normal es esas tres escalas, ¿no? Tres niveles, alto, medio, bajo. Y bueno, ¿no? La evaluación del riesgo es un proceso posterior a la identificación de peligros. Entonces, como ya he identificado la mayoría de mis peligros, o, digamos, los más relevantes, los que he podido concertar junto con todo mi equipo o un equipo evaluador. Ahora, otra cosa, ¿no? Las matrices sí per se no lo hace una sola persona, sino lo hace todo un equipo de trabajo, que se le llama equipo evaluador, ¿no? Donde no solamente está pues el ingeniero de seguridad, ¿no? También participan los responsables mismos, ¿no? Que van a ejecutar el trabajo, es decir, digamos, los supervisores de operaciones o jefes de área o residentes, ¿no? Porque ellos son los directos, digamos, responsables o ejecutantes del trabajo. Quizá ellos tengan inclusive más experiencia realizando esta actividad, ¿no? Entonces, no hay mejor, digamos,
apoyo en la elaboración que la opinión y la disertación de ellos. Entonces, y también los trabajadores participan, ¿no? Porque también, pues, ¿no? Si ellos son al final los que van a ejecutar el trabajo, van a poner en marcha el proyecto, ¿no? Realizando las diferentes actividades, ¿no? Algunos ya tienen experiencia, ¿no? Ya han realizado el mismo trabajo muchas veces, entonces son también incluidos en este equipo evaluador, ¿no? Ya, entonces, evitemos o propongamos, en todo caso, que esta elaboración de esta matriz pues se haga en conjunto y en equipo, ¿no? Y no solamente se deje, como a veces pasa, ¿no? Al ingeniero de seguridad que se encargue de hacer toda la documentación, ¿no? La matriz, los PETs, los planes de emergencia, plan de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunas cosas lo hará él, bueno, pero en este tema del IPRC sí es necesario e importante la participación de, de todos, ¿no? Bueno, no de todos, pero de un equipo pues, bien conformado, ¿no? Que tenga varios puntos de vista y varios tipos de experiencia. Entonces, en la evaluación de riesgo, lo que voy a identificar va a ser dos cosas, ¿no? Según el método que yo use, voy a evaluar dos factores, ¿no? En este caso, en el primer método, el método binario, hablamos de la frecuencia y hablamos de la severidad. Dos factores, ¿no? Y ojo que este es un símbolo de multiplicación, ¿no? Por eso son dos factores. La frecuencia y la severidad. Y para el caso del método de Fine, ya utiliza tres factores, ¿no? La probabilidad, la consecuencia y la exposición. Cualquiera de los dos es aceptable, pero digamos que por lo general se trabaja con el primero. Solo dos, ¿no? Frecuencia y severidad. Ahorita vamos a ver que cada uno de estos factores tiene, digamos, como que categorías para que nosotros podamos evaluar el riesgo y, bueno, determinar, pues, ¿no? A qué tipo de riesgo nos enfrentamos y qué tipo de medidas vamos a implementar para reducir ese nivel, ¿no? Ese nivel de riesgo. Y estos son los criterios. No, por ejemplo, si yo hablo de frecuencia, bueno, en este caso dice probabilidad, pero si yo hablo de frecuencia, digamos que tendría que enmarcarme en estos tres criterios, en estos cinco criterios, por ejemplo, ¿no? Esto es una matriz, seguramente va a ser una matriz de 5 por 5 porque tengo cinco criterios, ¿no? Para la probabilidad, para la frecuencia y para la exposición, ¿no? Por ejemplo, puede ser común, que es muy probable que suceda, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Ya, bueno, entonces en este caso tengo cinco criterios. Aquí le podría colocar, ¿no? Por ejemplo, una letra o un número, ¿no? Pues eso, ya, eso lo estamos viendo acá, ¿no? Igual para la frecuencia, ¿no? Si estamos usando la matriz de 2 por 2 podríamos usar estos criterios, ¿no? Sucede con demasiada frecuencia, sucede con frecuencia, o ocasionalmente, o rara vez, o es muy rara vez. Y cuando hablamos de exposición, ya involucra a la cantidad de personas y al tiempo, ¿no? A las que esté expuesto, ¿no? Por ejemplo, muchas personas expuestas, ¿no? Más de 6, y varias veces al día. En contraste con, digamos, el último criterio, donde pocas personas están expuestas y, bueno, y encima es ocasionalmente.
Entonces vemos cuál de estos criterios vamos a, con cuál de estos criterios vamos a evaluar a nuestros riesgos. Lo mismo sucede con la severidad, ¿no? También 5 criterios y cada uno de ellos nos va a indicar por qué deberíamos escoger este criterio de severidad, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo catastrófico, en lo que se refiere a lesión personal, me va a indicar que podría ocasionar que varias personas o podría ocasionar varias fatalidades o que varias personas presenten lesiones permanentes, o varias, o sea, quiere decir más de una. Si fuera una pérdida mayor, bueno, solamente una, ¿no? Entonces, estos criterios me ayudan a mí a determinar o a elegir un nivel de severidad. Igual aquí, ¿no? Un nivel de probabilidad, ¿no? Y al final, ¿no? Y al final tenemos nuestra matriz de evaluación de riesgos. Cuando yo ya he elegido cuál criterio de probabilidad voy a utilizar, ¿no? Según a mi riesgo, y cuál criterio de severidad voy a usar según a mi nivel de riesgo, yo vengo aquí a mi matriz y con un cruce, ¿no? Un simple cruce de criterios que he elegido previamente me va a determinar si mi riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Yo tengo mi riesgo caída, estoy haciendo un trabajo en altura, ¿ya? Ya estoy sobre un andamio, ¿no? Digamos un 6 7 metros de altura y prácticamente el colaborador está todo el turno de trabajo sobre el andamio, ¿no? Realizando su trabajo. Quizás está pintando, ¿ya? Está haciendo un trabajo de pintura, un pintado. Entonces su exposición, pues va a ser varias veces al día, o sí, pues, ¿no? Puede ser varias veces al día, porque va a estar prácticamente todo el turno sobre el andamio, sobre el trabajo, sobre el andamio que va a implicar un trabajo en altura. Pero solamente es una persona, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder? A ver, cuando se realiza un trabajo en altura, ¿cuál sería el riesgo? Podría suceder que la persona caiga, bueno, digamos que es lo más grave. Entonces, el riesgo es una caída a distinto nivel. Ahora, quiero evaluar si esa caída a distinto nivel es un riesgo alto, medio o bajo. Ya, bueno, yo leo acá mis criterios y me enfoco quizá en la exposición. Como es solo una persona o ya dos personas que están sobre el andamio, pues podría escoger este criterio, ¿no? Que podría suceder esa caída, porque son pocas personas que están expuestas, pero sí están varias veces al día. Hemos dicho que va a estar ahí prácticamente todo el turno. Ya, pues escojo esa probabilidad. Ahora me pregunto, ¿no? Y en caso de esta persona cae por más controles, aunque todavía no estamos viendo los controles, si llegara a caer, ¿qué le podría suceder? Desde una altura de 7 metros. Son casi 3 pisos, ¿no? 2 pisos, 3 pisos. Bueno, si cae una, pues será una pérdida mayor, ¿no? Una mortalidad. Ahora, si se caen las dos, podría ser catastrófico. Podría escoger cualquiera de esas dos. Voy a escoger que caen las dos, ya catastrófico. Entonces, en el primer ítem, escogí podría suceder y ahora escojo catastrófico. Evalúo, ¿no? Cojo mis criterios de evaluación. Podría suceder catastrófico, ¿no? Entonces, aquí está, podría suceder la línea, la C,
y me enfoco en catastrófica. Y en este caso se intersectan en el número 4. Y el número 4 está pintado de rojo. ¿Y qué cosa me dice el nivel de riesgo? Que es un riesgo alto, ¿no? Es un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos. Es decir, que si no se pueden controlar, ¿no? Este peligro, se tiene que paralizar los trabajos. Ya está. Esto ya me da una indicación, ¿no? De que este trabajo en altura o esta actividad que están realizando tiene un riesgo, según mi evaluación de riesgos, es alto. Por lo tanto, debo de implementar controles inmediatamente, ¿no? Inclusive antes de que ejecuten el trabajo, antes de que se suban a los andamios. Debo de colocar mis controles o implementar mis controles. Entonces, así yo voy evaluando para cada uno de los riesgos. Algunos saldrán altos, otros saldrán medios, otros quizás saldrán bajos, pero eso no implica que si me sale bajo, ya no pongo nada, ¿no? O sea, no hago nada. Igual tengo que colocar controles. Ya no serán controles más los llamados barreras, las llamadas barreras duras, ¿no? Los tres primeros niveles de la jerarquía de controles, pero de todas formas tengo que implementar controles. No es que no hago nada, ¿no? Ya me salió 23, ya pues ahí quedan, no se puede hacer más. Siempre se puede hacer algo y es pues digamos, habrá un procedimiento, el uso de algún EPP en específico, capacitaciones, algo, ¿no? Que ayude a que ese, ese riesgo inclusive baje un poco más a lo mínimo. Entonces, una vez que he hecho ya mi evaluación de riesgo por control, por cada riesgo, implementaré controles, ¿no? Pero aquí un poco más para que nos demos cuenta de cómo funciona esto del nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, a ver, en este caso, dice, el trabajador sube al andamio 15 veces al día. Ya, y aquí el trabajador sube al andamio 3 veces al día. Es la misma altura, ¿no? Bueno, en el ejemplo, 3,5 metros de altura. Pero en la izquierda 15 veces al día y solamente en la derecha 3 veces al día. Ya, pues en el de la izquierda hay mayor riesgo porque hay más probabilidad de que el trabajador al subir y bajar, pues tenga un accidente, ¿no? Un resbalón, se caiga por las escaleras, etc. El riesgo se evalúa ahí, ¿no? En el subir y en el bajar. No en lo que en lo que podría caer, ¿no? Porque al final, si cae desde el andamio hacia el suelo, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? El riesgo va a ser el mismo, ¿no? La caída, la caída a desnivel, ¿no? Pero aquí lo que se evalúa es el hecho de subir y bajar por la escalera, por las escaleras del andamio. Igual aquí, ¿no? Trabajo sobre una escalera de 1,5 metros o trabajo sobre andamio de 3,5 metros, ¿no? Obviamente, bueno, más riesgo hay trabajar a más altura que a menos altura. Aquí, quizá por una caída, claro, implique algunas lesiones, ¿no? Inclusive las más graves, ¿no? Pero es menos probable de que eso suceda. A comparación de trabajar, pues, a mayor altura, donde un riesgo de caída, y en caso llegara a suceder, las consecuencias sí pueden ser muy grandes, muy, puede haber pérdida mayor, puede haber inclusive pérdida de la vida. Y aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un peligro, ¿no? Que en este caso es pues, este trabajo de soldadura, que conlleva un riesgo, ¿verdad? Conlleva un riesgo, en este caso podría ser, si no se cuida adecuadamente o no usa un filtro adecuado, ¿no? Para realizar este tipo de soldadura, podría llegar a
tener problemas en la vista, ¿no? Quemaduras inclusive. Igual aquí, ¿no? Una persona, las personas que realizan limpieza pública están expuestas a muchos peligros, ¿no? Por ejemplo, vehículos en movimiento, ¿no? Pueden sufrir atropellos como riesgo, por posturas forzadas o repetitivas, que le puede llevar a contraer lumbalgias. Las personas que trabajan en oficina, de la misma forma, ¿no? Pueden estar mucho tiempo sentadas, y eso también puede llegar o dar lugar a, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Que son tratados como consecuencias de este tipo de trabajos. A ver, si acabemos hablando de las personas de limpieza pública, ¿no? ¿A qué peligros y riesgos se exponen estos trabajadores? ¿No? Hay bastantes, ¿no? O sea, empezando ya, si vemos solo la imagen, vemos un equipo atrás, un equipo en movimiento que está tratando de acarrear ahí o acumular los desperdicios, los residuos. Ya ese es uno, ¿no? Hemos dicho las posturas. Riesgos biológicos aquí también debe haber, ¿no? Puede haber roedores, bacterias, virus, problemas, pueden tener problemas de salud, ¿no? Entonces, vemos ahí peligros y riesgos. Y bueno, una vez que ya hemos determinado nuestros peligros y riesgos, evaluado el riesgo, por ejemplo, en nuestro caso del andamio, que nos salió un riesgo alto, caída a desnivel, pasamos a la última etapa del IPERCE, ¿no? Que es el control de riesgos o la implementación de los controles. Ya en esta etapa o en este proceso ya se toma una decisión, ¿no? En base a la información que ya hemos obtenido, con el objetivo de qué, ¿no? De reducir el riesgo. Y si nos salió un riesgo alto, tenemos que hacer eh, todo, mm, todo lo posible para que ese riesgo pues disminuya y los trabajadores puedan ejecutar la tarea, ¿no? Cuidando su seguridad. Entonces ahí es cuando se dan medidas, ¿no? O propuestas como medidas preventivas o correctivas en base a una jerarquía de control, que aquí la tenemos. Ya seguramente algunos han podido visualizar o recordarán esta pirámide, ¿no? De la jerarquía de controles. Pero aquí vemos que hay dos, ¿no? Dos pirámides que en realidad tienen lo mismo, ¿no? Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, los administrativos, ¿no? Que incluye la señalización y el EPP. Pero que muchas veces tomamos como ejemplo o como base la primera pirámide, ¿no? O el primer triángulo. Y le damos demasiada importancia a los EPPs. Pensamos que los EPPs nos van a salvar de todos los accidentes, cuando no es así, ¿no? Los EPPs son la última barrera, ¿no? De todos los niveles es el último, ¿no? Solamente tienes nivel de protección. Es decir, que igual convives con el peligro, pero que puede minimizar el impacto, ¿no? Nosotros deberíamos de darle la mayor prioridad a los tres primeros niveles, ¿no? Que son conocidos como barreras duras. En buena hora si es que nuestros peligros se pueden eliminar, o nuestros riesgos, perdón, se pueden eliminar. Ya
En el caso de que no, pues se podrá sustituir. Y si no, colocar controles de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, guardas de protección. Digamos, el ejemplo más usado. Las guardas de protección, ¿no? Que aíslan la fuente de la persona. Todas las maquinarias deberían de contar con sus guardas de protección, sobre todo en las partes móviles, ¿no? O rotatorias. Como vimos, por ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo, en nuestra imagen aquí, del señor haciendo un agujero con esta máquina, debería de tener una guarda de protección, ¿no? Que aísle el equipo físicamente de la persona que la manipula. ¿Ya? Entonces, verifiquemos que, ¿no? Sobre todo nuestros controles estén alineados con esta pirámide, ¿no? Deseada, donde los CPPs, como les vuelvo a repetir, cumplen su función, pero no deberíamos enfocar nuestro mayor esfuerzo en ello, sino en las barreras duras. De todas formas, es obligatorio porque la ley establece que todo trabajador debe usar sus EPPs, ¿no? Ojo. Entonces, de todas formas, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero nuestros esfuerzos deben centrarse en implementar controles de los tres primeros niveles, las llamadas barreras duras. ¿Y qué necesitaré para construir una matriz línea base? Bueno, un área de trabajo claro, que es donde voy a ejecutar una labor, el formato, ¿no? Estos formatos vienen ya, inclusive la misma ley, o perdón, la misma resolución ministerial ya nos da un formato. El decreto supremo 024 también nos da un formato para matriz y per se línea base, que lo podemos adaptar, ¿no? A nuestra realidad también, no es, digamos, no es que uso ese formato y nada más, ¿no? No hay más. La información que tiene el formato es lo mínimo que nosotros deberíamos de presentar, ¿no? Pero si podemos agregarle más filas o más columnas que digan, no hay problema. O más información, claro. Necesito una matriz de evaluación de riesgo, o sea, este cuadrito, de acuerdo a mis criterios, también no es, esto es solo un ejemplo, ¿no? Como les digo, inclusive hay matrices 6x6, inclusive hay matrices que tienen un nivel más de riesgo, un nivel naranja que le ponen entre el amarillo y el rojo. Eso ya va a depender de la empresa, ¿no? De los estándares que usa la empresa. Pero claro, no se puede desviar, no puede contradecir a lo que manda la ley, ¿no? Pero está dentro de lo que dice. Empresas igualmente hacen una lista estandarizada ya de peligros y riesgos, útiles de escritorio, bueno, un formato para la participación de los trabajadores que hemos dicho que es muy importante y fundamental su aporte, la experiencia, eso también es importante, porque se parte, inclusive todo parte de ahí, ¿no? De la experiencia previa que pueda tener las personas que conforman, ¿no? Este equipo evaluador para realizar la matriz de línea base, en la voluntad para construir un documento detallado, hay que tener, bueno, hay que tener las ganas, ¿no? De hacer una buena matriz y no solamente hacer un control C, control V. Y también conocer los requisitos legales. Bueno, algunos requisitos legales, sabemos que la elaboración de la matriz y per se, pues es obligatoria. Entonces, con ello puedo realizar una
adecuada elaboración de matriz, una matriz que sea real al proyecto, a la actividad que voy a realizar, ¿no? Como les digo, no solamente sea agarrar una matriz antigua de un trabajo anterior y cambiarle la fecha, ¿no? O los nombres. Eso no me va a servir. ¿Me servirá? Me puede servir, sí, pero no es algo real. Y aquí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una matriz de 6 por 6 para una municipalidad, ¿no? Para una actividad de limpieza, dice, ¿no? De parques y jardines. Entonces yo pongo mi actividad, que ya hice mi mapeo de procesos, y voy a colocar todas mis actividades en la matriz. Y para cada actividad colocaré o realizaré una lista de peligros. Y obviamente cada peligro pues tiene sus riesgos, ¿no? Y cada riesgo será evaluado, ¿no? De acuerdo a esta matriz, por ejemplo, aquí aparece ya el color naranja que les comenté. Normalmente el amarillo es medio, ¿no? Por ejemplo, manipular herramientas de corte y carguillo, ¿no? Un riesgo es golpes y cortes. Ese riesgo es un riesgo medio. Puedo indicar que las medidas a implementar estén así, como lista, y que incluya a todos los riesgos, o puedo colocarle un riesgo, o perdón, una medida de control por cada uno de los riesgos, para que sea más específico. Eso ya depende eso ya depende del formato que yo use. Aquí hay otro. Aquí sí, aquí por ejemplo sí está, ¿no? Para cada riesgo, su medida de control. Por ejemplo, en el proceso de construcción, ¿no? Hay una actividad que es el armado de estructuras de acero. Y hay una tarea, ¿no? Medir longitud de varillas, ¿no? O de los fierros. Y hasta mi lista de peligros, ¿no? Pisos desnivelados, herramientas, objetos o superficies punzocortantes, objetos sobresalientes. Por ejemplo, ¿no? Para la manipulación de herramientas, riesgo, golpes, cortes. ¿Ya? ¿Qué herramientas utilizar? Bueno, para medir un flexómetro, una wincha, ¿no? Y voy a determinar su evaluación de riesgo. Bueno, una wincha pues no ocupa demasiada severidad, tampoco no se ha visto que sea recurrente realizar o estar midiendo los fierros, ¿no? Eso se realizará en un solo momento, por lo tanto la probabilidad no es muy alta. Me salió un riesgo bajo, pero eso no quita que yo tenga mis controles, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente para realizar esta actividad pues tendré mi PETS, los trabajadores tendrán que seguir los lineamientos del reglamento, los estándares, cumplir con la señalización del área de trabajo, ya son controles de las barreras blandas, pero que van a coadyuvar a que este nivel de riesgo pues baje aún un poco más. Igual usarán sus EPPs y así. Bueno, algunas empresas tienen una lista estandarizada de peligros, ¿no? Hacen como una base de datos de peligros y riesgos de actividades a las que normalmente, o de actividades que normalmente ejecutan. Eso también nos puede ayudar a nosotros a realizar nuestra matriz, ¿no? Digamos, de una manera un poco más fácil, ¿no? Una lista estandarizada, pero eso ya depende de la empresa, ¿no? Si es que tiene o no. Algunas sí ya las tienen implementadas, ¿no? Pero solamente nos dan referencias. No es que
no es que solamente debe usar esos peligros, ¿no? que aparecen en esa lista, ¿no? Porque podría haber que aparezcan nuevos. No, es solamente, como les comento, una pequeña ayuda de los estándares que ya tienen implementados, ¿no? Algunas instituciones. Muy bien, ¿qué más? Bueno, creo que hemos acabado con nuestro tema, pero como todavía quedan algunos minutos, quizá tengan alguna pregunta o algo que quisieran aclararlo un poco más. A ver, acá que tenemos de izquierda, eso está descrito en los procedimientos escritos de trabajos europeos. Sí, bueno, de repente si tienen alguna consulta, alguna duda que quieran aclarar sobre el tema de hipersen, ahí la pueden escribir en el chat. Y si no, podemos ir comentando, ¿no? Algo más, de repente algo adicional en lo que es hiperse. Por ejemplo, ¿no? Cuando se revisa o verifica un hiperse, la matriz hiperse, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? La ley indica que eh, las matrices hiperse deben ser por lo menos verificadas una vez al año, ¿no? Entonces, como mínimo. Pero obviamente, bueno, vamos a esperar todo un año, ¿no? Para realizar o verificar en qué estado está o actualizar nuestras matrices, ¿no? Como les digo, la ejecución de un proyecto es cambiante, ¿no? Y pueden aparecer nuevos peligros que tendrán sus propios riesgos y a los cuales habrá que hacerles una evaluación y determinar qué controles vamos a implementar para que estos riesgos pues, no sean altos y no impacten en la seguridad ni en la salud de nuestros trabajadores. ¿Cuándo más se revisan las matrices I per se? Cuando cambian los procesos. Por ejemplo, al inicio usaba un determinado equipo y conforme avanza el proyecto, se cambia el equipo por otro, ¿no? De más tecnología, quizá. Entonces también se revisa la matriz I per se. ¿Y cuándo también se vuelve a revisar la matriz I per se? Cuando suceden accidentes. Ya en esos tres supuestos, ¿no? O una vez al año, como mínimo, cuando cambian los procesos o la metodología del trabajo de ejecución del proyecto o cuando suceden accidentes. Así es. Entonces, muy bien, creo que está bien entendido esto. Muy bien, señores. Eh, Nuevamente agradecerles su participación en este tema importante que era per se, ¿no? Y esperamos tenerlos nuevamente para nuestro siguiente tema, que es plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias muchas gracias por su atención y su asistencia nuevamente. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual y buenas noches. Muchas gracias.